Me vi obligada a acomodarme junto al hijo de mi esposo en el transporte público. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo un simple trayecto en autobús, tras unas vacaciones, podría sumergirte en un torbellino de emociones que jamás pensaste experimentar? Mi nombre es Isabela. Tengo 38 años y resido en Sevilla, España. Hoy, deseo narrarte una historia que tuvo lugar en un autobús lleno de viajeros. Un recorrido que inició como un elemento de mi cotidianidad, pero que se metamorfoseó en un dilema moral que todavía me inquieta. Requerimos de tu valioso apoyo, dado que la mayor parte de nuestra audiencia aún no ha dado el paso de suscribirse. Tu participación es fundamental para continuar generando contenido fascinante. Te invito a que te registres y actives las alertas para que estés al tanto de las novedades. Ahora inicio el camino de la narración. Prepárate, porque un cambio verdaderamente emocionante se aproxima en tu camino. Me vi envuelto en una circunstancia imprevista que me condujo a una situación incómoda con el hijo de mi pareja. Lo que ocurrió después me sumió en una inquietud profunda, atrapado entre el remordimiento y una curiosidad que desafiaba los límites establecidos. Espera. Hasta el desenlace para desvelar cómo un viaje ordinario transformó mi existencia y si este misterio podrá permanecer en las sombras para siempre. Resido en Sevilla, una ciudad llena de vida, donde los rayos del sol bañan las calles adoquinadas y el perfume de los naranjos impregna el ambiente. 9 años han transcurrido desde que uní mi vida a la de Carlos, un hombre de 45 años, lleno de dedicación y afecto, que lidera una modesta empresa de transporte. Carlos es padre de un hijo, Alejandro, fruto de su matrimonio anterior, quien en la actualidad cuenta con 21 años. Mi hija, Lucía, cuenta con 14 años de vida. Vino al mundo como fruto de una conexión previa. A pesar de la profunda conexión que existe en nuestra familia, mi relación con Alejandro ha mantenido un matiz de distancia. Nos topamos con un joven de gran estatura, de piel morena, una mirada intensa y una actitud contenida que en ocasiones me hace sentir como si estuviera en un mundo ajeno al suyo. He procurado establecer un diálogo con él. No obstante, ha persistido una barrera etérea entre nosotros, reminiscentemente parecida a la que se establece entre una madrastra y su hijastro. No hay atardecer para aquellos que nunca consiguen llevarse del todo bien. Todo comenzó tras unas vacaciones en la compañía de mi familia en Cádiz. A finales de agosto, pasamos una semana encantadora en la playa de la Caleta, deleitándonos con el sol, las olas y las noches repletas de alegría, impulsadas por nuestras risas. Junto a mi hermana mayor Carmen, quien tiene 40 años, hemos creado recuerdos que perdurarán para siempre. Carlos, Lucía, Alejandro y yo nos encontramos en un rincón del mundo, compartiendo momentos que trascienden el tiempo. Disfrutamos de pescado frito, nos entregamos a un vibrante juego de voleibol en la playa y nos dejamos llevar por el ritmo de una guitarra en un chirichiringuito. Opté por un vestido etéreo para el viaje, en un delicado tono blanco adornado con sutiles flores amarillas, que realzaba mis hombros y caía justo por encima de las rodillas. Alejandro llevaba puesta una camiseta ajustada de un tono gris, y unos pantalones cortos de color negro. En contraste, Carlos eligió una camisa de lino en un suave tono beige, acompañada de unos shorts. Lucía lucía un top rosa y unos shorts de mezclilla, mientras Carmen llevaba un vestido azul suelto que danzaba al compás de la brisa. En esa jornada decisiva, nos dedicamos a empacar nuestras maletas y nos dirigimos a la estación de autobuses con destino a Sevilla. El recorrido de Cádiz a Sevilla generalmente se extiende por unas 2 horas y se caracteriza por ser un viaje sereno. Sin embargo, al arribar a la estación en aquel día, nos sorprendió la gran cantidad de personas que se encontraban allí. Al concluir el periodo estival de descanso, un numeroso grupo de individuos se congregaba en el sitio, anhelando abordar el autobús que todos solían compartir. Adquirimos las entradas de forma espontánea, y al llegar al medio de transporte,
Un antiguo autobús con la pintura desgastada y los asientos en mal estado, ya se encontraba casi completo. Carlos, siempre ávido de hallar respuestas, comentó que no existía ningún problema. Solo era cuestión de poner un poco más de empeño y todo estaría resuelto. Lucía y Carmen consiguieron 2 asientos contiguos junto a la ventana, mientras que Carlos se acomodó en un asiento individual cerca del conductor, con una maleta reposando sobre sus piernas. A pesar de todo, Alejandro y yo no logramos encontrar un lugar. Carlos, con una expresión de aceptación, indicó que era fundamental permanecer en pie. No existía alternativa alguna. Al abordar el autobús, el conductor hizo sonar las puertas con un estruendo agudo. El vehículo estaba tan abarrotado que apenas podíamos movernos por la escasez de espacio. En el centro del pasillo, me mantuve erguida, aferrando con firmeza una barra de metal. Mientras Alejandro se encontraba justo tras de mí, sosteniendo otra barra, el calor abrasador se volvía insoportable. El aire acondicionado apenas lograba cumplir su función, mientras que el hedor a sudor y fragancias de escasa calidad impregnaba el entorno. El autobús comenzó su recorrido con una suave vibración, y pronto las calles de Cádiz quedaron atrás, cediendo el paso a la amplia autopista. Me esforcé por sumergirme en la belleza del paisaje, los vastos campos dorados iluminados por la luz del sol al caer la tarde y las suaves colinas que se dibujaban en la lejanía. Sin embargo, la estrechez del espacio me provocaba una sensación de incomodidad y ansiedad. Los primeros minutos se desarrollaron sin contratiempos. Tuve una breve conversación con Carmen, quien me hacía señas desde su lugar, mientras observaba a Mota Lucía, que estaba absorta en su teléfono móvil. Alejandro permanecía en silencio tras de mí, como era su costumbre, mientras yo optaba por no volverme para no perturbar su tranquilidad. Sin embargo, de repente el autobús comenzó a vibrar. El camino estaba repleto de irregularidades, y cada sacudida provocaba que los viajeros se balancearan de un lado a otro. En una curva cerrada, perdí el equilibrio y mi espalda se estrelló contra el cuerpo de Alejandro al caer de lado. Me disculpé con cortesía al incorporarme de manera apresurada, pero él simplemente asintió en silencio, con la mirada perdida en el suelo. El autobús se encontraba tan atestado que nos rozábamos incesantemente al intentar desplazarnos entre la multitud. Sentía su aliento en la nuca, siempre reconfortante, y percibía el calor que emanaba su cuerpo bajo mi elegante vestido. Intenté desplazarme hacia un lado, pero una mujer con una bolsa descomunal obstaculizaba mi paso, mientras que tras Alejandro se erguía un hombre robusto que ocupaba aún más espacio. Nos encontrábamos en un estado de cautiverio, tan cercanos que la sensación de estar unidos era palpable, y cada defecto en el camino parecía unirse en una trama que nos empujaba a acercarnos aún más. Después de unos 20 minutos, el viaje se tornó intolerable. Al atravesar un bache profundo en la carretera, el autobús se sacudió de repente, provocando que mi cuerpo se comprimiera con más fuerza de lo anticipado contra el de Alejandro. Mis hombros reposaban suavemente sobre su pecho, mientras mis caderas se ajustaban a las suyas en una danza sutil. En ese momento, percibí una presión contundente en la región lumbar, justo sobre la cintura de mi vestimenta. Al principio, creí que era su cinturón o algún objeto en su bolsillo, pero al reanudar el movimiento del autobús y sentir cómo aumentaba la presión, mi corazón empezó a latir con más fuerza. No se trataba de un artículo, sino de la respuesta visceral e incontrolada de un joven en ese instante. En ese momento, mi mente fue asaltada por la confusión. Un ardor comenzó a ascender por mi cuello, y apreté la barra con tal fuerza que mis nudillos se tornaron pálidos. En ese momento, entendí que lo que sucedía era algo que ni siquiera podía concebir. A pesar de mis esfuerzos, se me hacía imposible moverme o escapar. Mis ojos se posaron en Carlos, que permanecía ajeno a lo que ocurría a su alrededor, con la espalda vuelta hacia el mundo que lo rodeaba.
Mientras Lucía y Carmen continuaban su conversación, ajenas a lo que sucedía a su alrededor. A pesar de su silencio, percibí con claridad cómo la respiración de Alejandro se tornaba agitada e irregular, mientras su cuerpo se tensaba cada vez más tras de mí. Indagó con delicadeza acerca del bienestar de su madre. Solo conseguí vislumbrarlo. La vergüenza se manifestaba en el temblor de su voz. Sin vacilar, bajé la cabeza sin moverme, sin atreverme a cruzar miradas con él. A pesar de mi malestar, asentí con la cabeza en señal de conformidad, aunque mi voz apenas lograba hacerse oír. Mi cuerpo respondió con una inquietante intensidad. Sentí una extraña sensación de hormigueo, una fusión de temor y algo más sombrío, algo que prefiero dejar en el silencio. Con cada arranque del autobús, la fricción constante intensificaba mis emociones en ese preciso momento. A pesar de ser consciente de que no era lo correcto, en lo más profundo de mi ser, había una diminuta fracción que anhelaba que todo continuara. Quedé en silencio, atrapada por mi propia incapacidad de articular mis pensamientos, permitiendo que ese instante prohibido se extendiera mientras el autobús continuaba vibrando en su recorrido. Al perder el equilibrio en un movimiento repentino, no conseguí aferrarme a la barra, y en un instante, caí hacia atrás, recargando todo mi peso en Alejandro. De manera súbita, sus manos se aferraron a mi cintura, impidiendo que me precipitara al suelo. Al sentir sus dedos deslizarse suavemente sobre mi piel expuesta, justo en el lugar donde el vestido se ceñía a mi cintura, una profunda sensación recorrió cada rincón de mi ser. En el instante en que me liberaba, sus palabras de disculpa resonaron, pero el daño ya había sido consumado. Una vez más, experimenté esa abrumadora presión que se cernía sobre mí, pero esta vez era aún más intensa, provocando que mi respiración se tornara errática. Me debatía entre expresar mi angustia en voz alta, escapar o rendirme ante la poderosa influencia de ese sentimiento que me controlaba. Después de morderme el labio, opté por cerrar los ojos y suplicar que el viaje llegara a su fin pronto. Al llegar a Sevilla, descendimos del autobús envueltos en un profundo silencio. El viento nocturno acarició mi rostro, pero no logró disipar la calidez que aún residía en mi piel. Reuniendo a todos los integrantes, Carlos desplegaba su energía característica mientras levantaba las maletas. Mientras Lucía y Carmen mantenían una conversación animada sobre la playa, Alejandro y yo nos esforzábamos por no cruzar nuestras miradas, desplazándonos en direcciones opuestas. Sin embargo, al acercarme a él, experimentaba un cosquilleo en el estómago. Carlos observó mi rostro y me inquirió si me sentía fatigada. Isabela, pronuncié una afirmación que carecía de total veracidad, mientras intentaba ocultar una sonrisa que se asomaba tímidamente. En los días que siguieron, la cotidianidad trató de retomar su curso, o al menos de restablecer una semblanza de normalidad. En la residencia, Alejandro y yo solíamos cruzarnos, ya fuera en el pasillo o en la cocina. Sin embargo, nuestras conversaciones eran concisas y cargadas de una palpable tensión. Aquella mañana, me inquirió si deseaba café, y al responder afirmativamente, nuestras manos se entrelazaron al entregarme la taza. En un instante fugaz, mi corazón empezó a latir con intensidad al evocar aquel viaje en autobús. A pesar de la vergüenza que me invadía, en mi interior había una chispa de curiosidad que se negaba a extinguirse. ¿Qué ocurriría si la situación se repitiera? ¿Qué pasaría si Carlos decidiera llegar a Pomila para descubrirlo? Cada noche, la inquietud de esa pregunta me consumía, mientras él reposaba a mi lado, ajeno a la lucha interna que me atormentaba. De esta experiencia obtuve una lección que resultó ser poco placentera. En ocasiones, nos encontramos empujados a adentrarnos en rincones oscuros que no habíamos previsto explorar, y las emociones pueden asaltarnos de manera inesperada.
Permití que una circunstancia de vulnerabilidad me afectara y ahora temo que este secreto pueda poner en peligro la estabilidad de la familia que he edificado. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que la atracción inesperada era tan poderosa que te costaba reconocerlo? Si te encontraras en mi lugar, ¿mantendrías esta información en secreto? ¿Estarías dispuesto a compartir esa información con alguien más? Carlos, Te animamos a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. Me gustaría conocer las estrategias que utilizarías para alcanzar una comprensión más profunda de tus emociones. Si el contenido ha resonado en ti de forma profunda, no dudes en expresar tu gratitud con un corazón, un me gusta y suscribirte a Registro de Infidelidades en este instante. No te pierdas las próximas narrativas que te invitarán a una profunda reflexión. Si crees que lo que presenciaste fue asombroso, prepárate para sumergirte en la historia que tengo el placer de compartir contigo. Es aún más impresionante. Antes de continuar, si te atraen este tipo de relatos auténticos, te animo a que te suscribas y compartas en la sección de comentarios qué decisión habrías tomado en esta situación. Agradezco mucho